Para conservar, es necesario primero conocer qué es lo que vamos a conservar y por qué hay que hacerlo. Para ello, daremos una mirada a la biodiversidad en Colombia, qué es lo que está amenazándola y cómo se conserva en nuestro país. Colombia ha sido considerado tradicionalmente como un país megadiverso, ya que con una extensión terrestre que apenas representa el 0,7% de la superficie del planeta, alberga alrededor del 10% de las diferentes formas de vida. Aunque en Colombia no existen inventarios biológicos detallados y completos para todo el territorio, los estimativos actuales ubican al país en los primeros lugares en cuanto a diversidad de especies. En cuanto al inventariado de las especies de fauna, si bien existe publicada una gran cantidad de información de algunos grupos como las aves, otros grupos biológicos aún se encuentran muy pobremente representados. Por otro lado, en cuanto a los estudios sobre la ecología, comportamiento y demás características propias de cada especie, se tiene que es poca la información encontrada, lo que dificulta posteriores estudios, planes de manejo y de conservación. Toda esta diversidad no está distribuida de forma homogénea en todo el territorio, sino que varía en las diferentes regiones presentes en el país. Todo esto se ve reflejado en la amplia variedad de ecosistemas representados en el país, en el que encontramos desde páramos, laderas y valles andinos, hasta selvas húmedas tropicales, bosques secos, humedales, llanuras y desiertos, así como áreas marinas. A pesar de que Colombia cuenta con una amplia diversidad, en la actualidad el panorama es muy diferente, las especies se están extinguiendo. Los casos más representativos de la extinción de especies de fauna en Colombia son el de la foca joven, el del zambullidor andino y el pez graso. Las principales causas que llevaron a ello fueron la sobreexplotación de sus poblaciones y por especies invasoras en su hábitat. Formalmente en Colombia solo se incluyen como amenazadas aquellas especies ubicadas en las siguientes tres categorías: en peligro crítico, en peligro y vulnerables. La evaluación y categorización del riesgo de extinción, así como la construcción de listados y libros rojos que representan los resultados de estos procesos, constituyen una de las fuentes de información más importantes sobre el estado de conservación de la biodiversidad. Colombia ha dado pasos importantes en estos procesos con la publicación de una serie de listas y libros rojos, resultado de numerosos esfuerzos desde la década de los 80. El más importante de ellos es la publicación de 15 libros rojos entre 2002 y 2010. Históricamente el país ha planteado su desarrollo económico a partir de modelos basados en la sobreexplotación de los recursos naturales, en la industria extractiva y en el consumismo. Pese a la responsabilidad que tiene el país de garantizar la conservación de la riqueza biológica, Colombia ha sufrido un cambio dramático en su biodiversidad, en la estructura, composición y función de las formas de vida, así como la pérdida de muchos de sus componentes. La biología de la conservación es una nueva transdisciplina que confronta la alarmante crisis ambiental causada por las actividades humanas modernas. Los biólogos de la conservación combinan perspectivas básicas y aplicadas para evitar, atenuar o restaurar la destrucción de hábitats y comunidades biológicas, la extinción de especies y la pérdida de variación biológica. Se pueden identificar tres aproximaciones que caracterizan la historia reciente de la conservación biológica. Todas estas varían en el nivel de inclusión o no de los seres humanos. En Colombia se presenta una combinación de estas en las diferentes estrategias nacionales de conservación, en donde se deberá contribuir a integrar las complejidades ecológicas y sociales involucradas en tales prácticas y elaborar una perspectiva general para la protección de la diversidad biológica y cultural en el largo plazo. Para introducirnos al tema de la conservación, es necesario primero conocer cómo está estructurado el sistema ambiental en Colombia. El país ha diseñado e implementado un sistema de información ambiental para adelantar su gestión de información de manera que apoye la toma de decisiones a nivel nacional. Este consiste en un conjunto integrado de actores, políticas, procesos y tecnologías involucradas en la gestión de información ambiental del país, para facilitar la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación social para el desarrollo sostenible. La gestión de la biodiversidad involucra 7 grupos de actores que van desde entes del Estado hasta la comunidad directa e indirectamente afectada o beneficiada.
los responsables de generar el conocimiento y la información necesaria para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos son los institutos de investigación como el Humboldt, el SINCHI, IAP, INVEMAR e IDEAM, el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, entre otros institutos y centros de investigación, universidades y academia en general. Los principales instrumentos de planificación, como políticas, planes y programas que se han desarrollado en Colombia para orientar la protección, manejo y uso de la biodiversidad son varios, aunque no son suficientes para solventar las vastas necesidades de investigación, estructuración y administración de la biodiversidad en nuestro país. Por otro lado, en Colombia existe una política nacional de biodiversidad, que establece un marco general para conducir y facilitar las estrategias nacionales relacionadas con el tema. La presente política se fundamenta en 3 estrategias: conservación, conocimiento y utilización sostenible de la biodiversidad. Esta primera incluye las medidas de conservación in situ a través del sistema de áreas protegidas, la reducción de los procesos y actividades que causan pérdida o deterioro de la biodiversidad y la recuperación de ecosistemas degradados y especies amenazadas, que entre otros parámetros incluye las estrategias de conservación in situ. Para conservar especies, poblaciones y géneros individuales, la protección del hábitat deberá ser complementada por una amplia gama de otras técnicas. Entre estas técnicas se encuentran los programas de aumento, programas de introducción y programas de reintroducción de especies. En la conservación ex situ en Colombia se busca adoptar medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies amenazadas y a la reintroducción de estas en sus hábitats naturales en condiciones apropiadas, y debe el Estado cooperar en el suministro de apoyo y el establecimiento y mantenimiento de instalaciones para el desarrollo de la misma. A pesar de ello, en la práctica se observa que estos objetivos están muy pobremente implementados. En Colombia hay 8 zoológicos y 3 acuarios constituidos legalmente, en donde un total de 57 especies amenazadas dentro de las categorías crítico, amenazado y vulnerable se encuentran en sus colecciones. En su función social y científica, deben ser considerados como soporte de los programas de conservación tanto ex situ como in situ, apoyándose como herramientas de investigación y educación. Lamentablemente, en nuestro país aún no se ven resultados significativos. Por otro lado están los zoocriaderos. En Colombia hay registro de 157 zoocriaderos que aprovechan 178 especies en fase comercial, 244 en experimental y 2 especies en fase de investigación. Las especies que más se aprovechan en zoocría son las mariposas, reptiles, ranas, roedores, caimanes, caracoles, guacamayas, avestruces y tortugas. El tráfico ilegal de especies con varios fines se torna como una de las amenazas que genera mayor impacto en la diversidad de fauna. Las autoridades tienen el deber de llevar a cabo estrategias para mitigar esto, y una de ellas es el decomiso de fauna silvestre, complementado con campañas de entrega de animales voluntarias. Los centros de atención y valoración surgen como una alternativa a la necesidad nacional de encontrar una solución a la ubicación, manejo y destino final de la fauna silvestre decomisada. Integran conocimientos técnicos de medicina, zootecnia, biología y ecología que deben articularse correctamente con el fin de lograr un adecuado manejo de fauna, con miras a la conservación y a la educación. En la Universidad Nacional de Colombia tenemos, por ejemplo, el Centro de Atención y Valoración, URRAS. De acuerdo con el estado del animal, en estos centros se llevará a cabo el diagnóstico, en donde la primera opción será la liberación. En caso contrario, deberán pasar por otras entidades, dando prioridad en su respectivo orden a zoocriaderos no comerciales con fines científicos o de repoblamiento de subsistencia, disposición final en zoológicos o en miembros de la red de amigos de fauna, y disposición final en condiciones de semicautiverio como jardines botánicos, plazas o parques de pueblos o ciudades. En los peores casos, de acuerdo con el estado de salud del animal, se deberá proceder a la eutanasia. En el país existen 14 centros de atención y valoración de fauna silvestre, 24 hogares de paso y 2 centros de rehabilitación de fauna.
Según los estudios realizados, la totalidad de las autoridades ambientales está incumpliendo de una u otra forma las exigencias establecidas. Solo el 46% cuenta con presupuesto para el manejo de la fauna y administración del hogar de paso o CAB. Solo el 41% cuenta con presupuesto para el proceso de reubicación de fauna fuera del CAB y tan solo 12 autoridades ambientales se han preocupado por promover e implementar programas de investigación sobre especies afectadas por el tráfico ilegal de fauna. La mejor estrategia para la protección de la diversidad de fauna a largo plazo es la preservación de las comunidades naturales y poblaciones silvestres, método conocido como la conservación in situ o preservación en el sitio. Solo en las comunidades naturales es posible que una especie mantenga sus interacciones ecológicas y continúe sus procesos evolutivos. Además, únicamente las poblaciones silvestres son lo bastante numerosas y diversas como para prevenir la pérdida de la variabilidad genética. La existencia de áreas naturales protegidas permite abordar la conservación in situ bajo una visión sistémica, siendo estas áreas elementos constitutivos de sistemas mayores que aseguran la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos que sustentan y dan origen a la vida. Un paso crítico para la conservación de comunidades biológicas es el establecimiento de áreas protegidas legalmente que permitan una organización, manejo, uso y conservación efectivo. Para asegurar que una vez establecidas las áreas protegidas alcancen su propósito, es necesario generar un compromiso político y recursos financieros suficientes para su buen funcionamiento. En Colombia está el SINAP, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, al igual que otras figuras de protección de carácter regional o local que aún no se encuentran consolidadas dentro de este sistema. Al no estar dentro de ese sistema, se infiere que la sociedad civil no conoce en detalle los avances y decisiones de las autoridades ambientales. Esto es un factor generador de conflictos entre las autoridades y las comunidades, los propietarios de predios y los sectores económicos. Todo esto por las diferentes expectativas económicas que se forjan alrededor de los territorios y la escasa apropiación que se tiene de los objetivos de conservación ambiental. El SINAP es el conjunto de áreas protegidas, actores sociales e institucionales y estrategias e instrumentos de gestión que contribuyen al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país. El sistema de parques nacionales naturales es el más conocido y en el que se manejan varios programas de gestión y conservación de especies de fauna, pero están restringidos a unas pocas especies representativas. En la actualidad existen 56 áreas que han sido declaradas parte del sistema de parques nacionales naturales, cuya cobertura es equivalente a más del 12% del territorio nacional, donde el 1,3% corresponde a la superficie marina del país. Existen también otras figuras de protección que no hacen parte del SINAP, todas ellas consideradas estrategias de conservación in situ que aportan a la protección, planeación y manejo de los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos de conservación. Con respecto a la conservación de fauna, todas ellas pueden beneficiar tanto directa como indirectamente y se destacan las reservas de recursos naturales renovables, donde se puede crear reservas de fauna, los territorios faunísticos, las reservas de caza y los santuarios de vida silvestre. De acuerdo con los datos oficiales, las áreas protegidas en el país corresponden a más del 53% del territorio nacional. Según este estudio, el SINAP cuenta con una extensión equivalente al 18,7% y el 73,9% corresponde a áreas de reservas de Ley Segunda de 1959, cuyo propósito lamentablemente no se cumple en el presente. Las áreas protegidas bien seleccionadas pueden proteger inicialmente un gran número de especies, sin embargo, el futuro de muchas de estas es dudoso, debido a los tamaños poblacionales pequeños y a la incapacidad de las áreas protegidas junto con las estrategias ex situ para satisfacer todos sus requerimientos. Para preservar efectivamente la diversidad biológica, las áreas protegidas deben ser grandes, integrarse en sistemas de reservas, estar bien manejadas e incluir muestras de las comunidades biológicas. Todo esto, junto con un buen financiamiento y la inclusión y apoyo de las comunidades locales, puede llegar a generar resultados significativos en nuestro país.